Mi querido Manchester, ¿qué fue lo que te pasó? Superó al Manchester United y se ha quedado con la Europa League. Y el Manchester United era campeón de la UEFA Champions League. Bueno, pues permítanme contarles una triste historia. Dicen que si eres de esos que creen que realmente todo tiempo pasado fue mejor y que el presente se siente vacío y sin rumbo, debes tener apego emocional, amigo. Ve a terapia. Pero eso no aplica si le vas al Manchester United, porque ahí sí, vaya que todo tiempo pasado fue mejor. Porque, ¿cómo es que pasas de temporadas donde ganaste el triplete, donde tenías figuras de la talla de Chamberlain, Beckham o CR7 en tu equipo, a perder una final europea, no de Champions, sino de Europa League, ante el Tottenham, mamón? No mames, ese cabrón sí se pasa de la... Así es, hoy hablaremos de la decadencia de los Diablos Rojos, y no me refiero a mi poderosísimo Toluca y sus 14 perros años sin ganar la Liga MX, sino del gigante de Inglaterra, el Manchester United, que poco a poco se ha ido convirtiendo para su afición en un marido golpeador. Amantes del deporte más hermoso del mundo, en esta ocasión les traemos con gusto la decadencia del Manchester United. ¿Fue culpa de Cristiano Ronaldo, de Sir Alex Ferguson, de Erik ten Hag? No. Todo empezó con un fucking caballo. La decadencia como nunca nadie te lo ha contado. Esto es Quetzal FC. Pero vámonos por partes. El Man U se fundó desde 1878, no mames, justo en la adolescencia de Chabelo. Al principio fue conocido como el Newton Heat, suscribiéndose a la abuelita de la Premier League, la First Division, igual que tú ya te suscribiste a este canal, ¿verdad, viejo cabrón? Así pues, luego de estar a punto de quebrar en 1902, al igual que tu ex la gordita que cuando cortan se puso buenísima, el United cambió de look, playerita roja, chorcitos pederos en tono blanco y una actitud de rockstars. Abandonaron su casa en el Main Road para mudarse a Old Trafford, donde bajo la tutela de Sir Matt Busby como entrenador, el equipo comenzó a ganar y ganar y ganar, siendo solo frenados por el desastre aéreo de Múnich, del cual ya hablaremos en otro video. Sin embargo, de las cenizas de esta tragedia el equipo renació. Así llegó la etapa de la santísima, bellísima, grandísima, poderosísima, peligrosísima, chichoncísima y putísima Trinidad, conformada por Bobby Charlton, Dennis Lau y George Best, donde consiguieron hasta la Copa de Europa de 1968 contra el Benfica. Pero luego de esto, el club cayó en una época oscura, sumando 19 años desde su última liga inglesa, viendo cómo sus archirrivales de la ciudad de Liverpool dominaban una liga que antes les había pertenecido, llegando hacia 1986, donde decidieron nombrar a un tal Alex Ferguson, un joven escocés que nunca jugó ni había entrenado en Inglaterra, lo cual pareció una idea todavía más mala que invitar a salir a una analgótica. Pero este escocés poco a poco cambió la historia del mundo del fútbol, reinando la Premier League, obligando a sus rivales a hacer campañas históricas o milagros dentro del terreno de juego, como el Arsenal de los Invencibles o el gol de la remontada al último minuto de Agüero en el City, si es que querían derrotar a los rojos de Manchester, ganándolo todo con triplete incluido en la 98-99 de la mano de los Fergie Boys, Paul Scholes, Gary Neville, Roy King y el preciosísimo Sir David, como me has hecho dudar de mi heterosexualidad, Beckham, teniendo todavía un segundo reinado dividido en dos partes, la era de Ferdinand, Evra, Cristiano Ronaldo, Rooney y Van der Sar, hasta sus últimos destellos con Van Persie, Nani De Gea y hasta el macho heteropatriarcal del Chicharo. Comenta si quieres un video de la decadencia de Javier Hernández. Sin embargo, todo inicio tiene un fin, y tras 27 años en la 2012-2013, Sir Alex decía adiós a Old Trafford y a los banquillos, y es justo aquí donde le cayó caca al pastel. ¿O no? Muchos creen que la decadencia del United se dio tras la salida de Ferguson. Sin embargo, pocos saben que esto ocurrió desde el 2005, cuando una familia de apellido Los Vidrieros, o como les conocemos los que sí sabemos inglés, The Glazers, un grupo de viejos que heredaron de su papá los culeros y la calvicie, compraron un par de acciones del equipo. Sin embargo, estos terminaron infectándolo todo como coach de vida, comprando una acción por aquí, otra acción por allá, y para junio del 2005 finalmente decidieron hacer una oferta formal para comprar el club. Pero esta oferta era una trampa, y a ver, ya sabemos que si te gusta este contenido es porque no precisamente estudiaste macroeconomía en el ITAM, así que te lo explicaremos como lo entendimos, con monos y bananas.
El papá de los Glazers es el simio principal de esta historia. Él ve un árbol lleno de bananas, el cual es el Manchester United. Así que este simio decide ir al banco de bananas a pedir un préstamo. Sin embargo, el banco de bananas le dice que él le estaría dando muchas bananas y las tendría que pagar sí o sí, que era riesgoso, pero el simio dijo, sí, ya, dame mis bananas, pinche chango mamón. Así que llegó con el préstamo de bananas a comprar el árbol de bananas que era el United. Y aquí está la tranza. Una vez que era dueño oficial del árbol de bananas, con las mismas bananas que producía ese árbol, empezó a pagar su deuda con el banco de bananas. ¿Le entendieron? ¿Sí? Ah, qué bueno. ¿No? Pues ponte a chambear de Uber porque más fácil no te lo puedo dejar. Ahora, esta situación coincide con el inicio del fin del United, y todo comenzó con un caballo. Así es, oíste bien, un perro caballo, un escándalo conocido como el Horsegate. Así que agárrate que esto es chismecito rico. John McNair y JP Maynus eran los socios mayoritarios del United en ese entonces. Ellos también tenían caballos que competían en carreras, y en ese ámbito es común que por cábala y publicidad le pusieras el nombre de algún famoso. Es como si en México hubieran carreras de tlacuaches y a uno le pusieras Alfredo Adame. Así fue como un caballo llamado Rock of Gibraltar, que era básicamente como un Cristiano Ronaldo en 4 patas, lo vendieron con la imagen y nombre de Ferguson, por lo que cuando este ganó la competencia de caballos, Fergie pidió un porcentaje del varo que se generó. Pero McNair y Maynus le dijeron, ay no mi ciela, nomás lleva tu nombre, pero es nuestro 100%, hija de tu... Sí, viejo mamón. Lo que dejó a Ferguson más enojado que novia tóxica cuando ve que tu mejor amiga te hace piojito. Pinche vieja loca. Hacerse piojito, darse nalgadas y a veces bañarse juntos es algo normal e inofensivo que hacemos los hombres con nuestras mejores amigas. Si o no, banda, confirmen. Razón por la que Fergie decidió denunciar a los 2 socios mayoritarios del United, los cuales se la regresaron haciendo presión para que este dejara de ser técnico del club. Y cuando estaban a punto de lograrlo, fue en pleno divorcio donde los Glazers llegaron con un chingo de bananas del banco de bananas y dijeron, ya bueno, mi carnal, ya valió burger, te voy a comprar el club y me dejas al viejón en paz. Así la afición, que no quería a los Glazers, pues lo del endeudamiento era algo público y conocido, tuvo que decidir evitar que estos estafadores sin conocimiento del fútbol tomaran el control del club, pero perder a su más grande estratega o venderle su alma al diablo a cambio de conservar a Sir Alex. ¿Y qué creen? Escogieron lo segundo, generando un clima de tensión que duró hasta su último día, con cánticos y protestas prácticamente todas las temporadas. Así fue como la decadencia oficialmente había comenzado, pero esta no se empezaría a notar porque aún estaba Sir Alex en los banquillos, pero también en las oficinas de Manchester. Ferguson no solo era el director técnico, sino que también era el director deportivo. Él destinaba el varo a los fichajes, veía qué jugadores quería, negociaba con ellos, planeaba las plantillas para las temporadas, y eso, al igual que salir con la mamá de tu mejor amigo, tiene cosas buenas y cosas malas. Las buenas es que Fergie era el mandamás de su propio equipo, y al ser una meritita pistola para este deporte, las cosas le salían bien, pero esto hacía demasiado dependiente al club de su entrenador, dejándonos la pregunta, ¿qué pasaría el día que Ferguson no estuviera? Y como les comentaba, finalmente ese día llegó. Es como si el United estuviera infectado de un virus terminal desde el 2005, pero este se activará hasta el 2013 con la salida de Fergie, y ahora sí, la crisis comenzó. Con la salida de Ferguson, el puesto de director deportivo estaba vacante, así que los Glazers responsablemente buscaron un director deportivo con experiencia en algún equipo competitivo de Europa, dándole la confianza para invertir el dinero en lo que considere correcto, ¿verdad? Por supuesto que no, imbécil. ¿De qué equipo crees que estamos hablando? ¿Del Mazatlán? Ah, no, ese tampoco. Bueno, los Glazers pusieron, y no estoy mamando a su contador, Ed Woodward, mejor conocido como El Contadore, el cual tuvo un aspecto positivo, hay que decirlo. Vendió el United hasta en la sopa, llegando a promocionar vinos, chocolates, camionetas, whiskies y hasta colchones, güey, pasando de 48 millones de libras por ingresos comerciales en 2005 a 117 millones para 2012, siendo quizá el único aspecto positivo con este señor que parece villano de Misión Imposible. Sin embargo, a pesar de estos ingresos, hay que recordar que el club estaba más endeudado que una familia pobre con Coppel y Electra, lo que desató nuevamente una oleada de protestas y marchas en contra de la familia de los Glazers. Para añadir limoncito a la herida, la peor etapa del Manchester United coincidió con la mejor etapa de lo que el Sir Alex había catalogado como solo unos vecinos ruidosos, el Manchester City, quien le dio la vuelta a esta tortilla llamada historia, puesto que el City había sido siempre el equipo de la clase trabajadora, la clase obrera, mientras que el United había forjado una historia de éxito y dinero a base de esfuerzo y sudor. Sin embargo, ahora el United estaba endeudado hasta el cuello, mientras que el City contaba con todo el dinero del mundo gracias a los petrodólares.
mes. De hecho, esta crisis económica por la deuda generada tras la llegada de los Blazers mermó también en lo deportivo, pues como contaría Fergie en sus libros ya retirado, que en el 2011 sabían del interés de Sergio el Kun Agüero de abandonar al Atlético de Madrid para crecer en su carrera deportiva. Misma situación que la de Gareth Bale en el 2013 con el Tottenham, igual que ese mismo año supieron del descontento de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid con ese famoso "estoy triste". El club sabe por qué. ¡A perro sí me salió! Por lo que en algún punto estuvieron interesados también en reforzar el United con el Kun, Bale y una primera vuelta de CR7 al Teatro de los Sueños, pero no pudieron hacerlo por la pinche deuda. ¡Ah, cómo me caga ser pobre! A los Red Devils no les alcanzaba para un super crack, así que se centraron en reforzar una media ya compuesta por puros veteranos, con un buen jugador. Así surgieron nombres como Cesc Fábregas, Sami Khedira y hasta Thiago Alcántara. Sin embargo, aparte del problema de la deuda se sumó otro más: la inexperiencia e incompetencia del contador para convencer jugadores, por lo que pasó de estos buenos medios del Real Madrid y Barcelona a fichar a Fellaini a un sobreprecio de más de 20 millones de euros. Bueno, mames, cuesta más Nicolás Maduro, así que todo muy mal. Esto por el lado de la contratación de jugadores y la renovación de la plantilla, pero para colmo está también el pedote de encontrar un entrenador a la altura, un problema que continúa hasta el día de hoy, iniciando este desfile de técnicos con el ultra carismático y querido, nótense el sarcasmo, David Moyes, quien había pedido como su reemplazo el propio Alex Ferguson, demostrándonos que el escocés es una leyenda, sí, pero ha tenido consejos que han cambiado para mal el futuro tanto del United como de sus leyendas. David Moyes llegó y cuando apenas le estaba agarrando la onda a esto de ser un entrenador de élite, que me lo despiden por los pésimos resultados entregados. El diablo, pero qué maldito tenis. Llegando en su lugar el propio Ryan Giggs, quien se volvió entrenador por las mañanas y jugador por las tardes, llegando a decidir como entrenador que él debía jugar los partidos. Básicamente encontró chamba de patrón. Evidentemente el United tuvo que cambiar de entrenador, iniciando así un desfile de técnicos que continuó hasta la fecha, apostando en primer lugar por Don Louis van Gaal, que venía de hacer una gran Copa del Mundo con Holanda, quedándose con el tercer puesto del certamen en Brasil 2014. Al mandamás holandés le trajeron fichajes que ilusionaron nuevamente a toda una mitad de Manchester, como Ander Herrera, Luke Shaw, el Tigre Falcao y el estelar El Fideo, Angelito Di María. Rico. Sin embargo, esta campaña para sorpresa de nadie también fue un fracaso, perdiendo contra equipos como el Swansea y el Leicester City antes de ser campeón. Falcao inició su romance con las lesiones y el extremo argentino salió huyendo tras un año donde fue alineado como medio de contención. Hazme el perro favor, es como si pusieras a Messi de lateral. Van Gaal fue despedido en el 2015 luego de ser eliminado en la fase de grupos de la Champions League y despidiéndose luego en octavos de la Europa League. Este mismo técnico holandés se quejó después de el contador Eric Woodward, pues él había pedido fichar a Sergio Ramos, Matty Hummels, N'Golo Kanté, Robert Lewandowski, Gonzalo Higuaín y hasta Sadio Mané, o por lo menos era de quienes sí tenía interés. Sin embargo, terminó conformándose con Anthony Martial y un tal Schneiderlin, lo que dejaba ver que el United ya no era un objetivo de los grandes jugadores, aunque sí todavía un poco de los grandes entrenadores, llegando al United nada más y nada menos que Don José Mourinho, que buscaba contrarrestar el efecto de Guardiola que llegaba al club vecino con los Sky Blues, obteniendo resultados pasables como una Carling Cup, una Community Shield y un segundo lugar en Premier, el último gran sitio en la liga inglesa que tuvieron los Red Devils, además de la consecución de una Europa League. El portugués cumplió en sus primeras 2 temporadas. Pero lo que el contador Eric Woodward no sabía es acerca de las terceras temporadas de Mou, que consisten básicamente en sabotearse y autodestruirse a sí mismo. El chivo expiatorio de Mourinho en esta ocasión fue el mismísimo Paul Pogba, y así The Special One también se despedía de Old Trafford, y el United tenía que ver desde las sombras como ahora no solo el Manchester City, sino también el Liverpool iniciaban sus años más gloriosos en las últimas épocas, trayendo para solucionar el problema a Ole Gunnar Solskjaer, quien hizo hasta lo imposible por recuperar un poco del club con el que alcanzó la gloria en los 90s, goleando nuevamente o el 9-0 al Southampton, que, ojo, desde Sir Alex, el United no goleaba y gustaba a su afición, metiéndose también a instancias importantes como los cuartos de final de la Champions y ganándose por primera vez la continuidad en el banquillo de los Reds. Por fin, había un poco de buenas noticias en Old Trafford, ya que además la deuda del United comenzaba a superarse gracias a la gestión de El Contador, que sí, malísima
mando deportivo pero efectivo en lo económico. Con el noruego llegaron hasta el tercer lugar de la Premier y consiguieron otra final europea de la Europa League, donde cayeron en esta ocasión ante el Villarreal, asumiendo esta como su nueva realidad, pues lejos estaban ya las noches de Champions, y eso se explica en buena medida gracias a la incapacidad de Il Contador para concretar buenos fichajes, como por ejemplo, hay que recordar las épocas de oro del United, donde contaban con centrales como Rio Ferdinand, Nemanja Vidic o Patrice Evra, a tener que conformarse ahora con, bueno, Harry Maguire. Y dejando ir fichajes como Declan Rice, Jude Bellingham y hasta el propio Erling Haaland, que terminó yendo con el equipo vecino, el Manchester City. Pero eso sí, lograron concretar la vuelta del hijo pródigo, el dueño de mis fantasías, don Cristiano Lavatel Chelsea Ronaldo, en lo que ha sido uno de los capítulos más crueles de una de las máximas figuras en la historia de este deporte, quien llegaba luego de buenas temporadas goleadoras con la vecchia señora y que cargó a su edad a un equipo de muertos literalmente, dejando noches inolvidables como aquella remontada ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, pero no pudiendo ganar ni un solo título. Ahora, ¿recuerdan cuando dijimos que Ferguson como entrenador se cuece aparte, pero como asesor quizá deberían meterlo preso? Pues cuando el Super City de Guardiola se dio cuenta que necesitaba un goleador, estuvieron a nada de fichar a CR7, pero antes de que esto se concretara, Sir Alex le habló a su hijo deportivo para que volviera a casa, a pesar de saber internamente la decadencia del United, esperanzado en que el simple hecho de tener al máximo goleador en la historia del fútbol sería suficiente para revivir al equipo, pero esto no fue así, y tras la primera temporada de Cristiano con Solskjaer, el técnico era echado, llegando así el pelón hijo de puta de Erik ten Hag, un entrenador de moda por una sola buena temporada con el Ajax de Ámsterdam e iniciando la majadería de relegar a su mejor hombre a la banca, culminando así con la salida y la decadencia de don Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Tema que da para un video aparte, déjanos en los comentarios si te parece para que lo hagamos, y si no, nos vale madre, de todos modos lo vamos a hacer. En esa misma etapa, el contador Woodward fue despedido del puesto luego de nuevas protestas por parte de los aficionados, y los Glazers, viendo que el árbol de bananas se había podrido, se dio el control a otro millonario mamarracho, Jim Ratcliffe, quien inexplicablemente terminó de condenar al club al darle continuidad y poder absoluto al perro pelón de Ten Hag, quien también se había deshecho de otra leyenda como David De Gea para darle su lugar a Onana, una decisión por la cual ya deberían de haber colgado a este pendejo desde hace años, siendo también un entrenador que no supo aprovechar a otros jóvenes talentos como Jadon Sancho y que trajo a sus propios jugadores del Ajax, mismos que fueron un rotundo fracaso, como el caso de Anthony o Donny van de Beek, lo que sumado a más resultados de mierda pues tuvo la peor racha en 34 años, sumado a humillación tras humillación en contra de los equipos del Big Six, después de temporadas insalvables al fin fue echado, llegando ahora el joven prospecto Rubén Amorim, a quien hasta canas le salieron luego de su primera temporada en Old Trafford, pero que una vez que logró que no lo corrieran, ahora sí parece que puede devolver al United a sus días de gloria, por lo menos eso es lo que ha prometido, dejando una pregunta en el horizonte: ¿lo logrará? En conclusión, decir que la decadencia de United es por culpa de un solo jugador, de un solo entrenador o inclusive de una sola persona como el contador Eric Woodward sería no aceptar la realidad, el hecho de que se han hecho las cosas mal en todos los aspectos y que por ende todo lo que pudiera salir negativamente saliera pésimo, condenando al club a pasar de ser un gigante deportivo y comercial a solo ser un club comercial que servía de banco privado de sus avaros y tramposos dueños, mismos que dejaron morir a los Red Devils en todos los aspectos. Vaya, hasta el mismísimo y legendario Old Trafford hoy en día se inunda y se cae a pedazos. También dejaron de invertir en su cantera, pasando de la etapa en donde sus categorías inferiores salían jóvenes como Beckham o Scholes, ahora incluso sus propios ídolos como Rooney, Van Persie y Fletcher terminaron inscribiendo a sus hijos en la cantera del vecino, el Manchester City, una directiva que se la pasó buscando enemigos públicos para no aceptar sus propios fracasos. Mourinho, Woodward, Pogba, Cristiano y ahora Amorim son solo chivos expiatorios, ahogando el club en deudas al grado de que cuando al fin pudieron pagarlas, lo deportivo estaba hecho pedazos, haciendo una bola de nieve más grande que la soberbia de Ten Hag. Y con la llegada del nuevo propietario Jim Ratcliffe, se esperaba una revolución, el regreso a esos días de gloria, pero digamos las cosas como son, ha sido más de lo mismo. Y es que cómo sales de este círculo vicioso, porque uno de los principales problemas es que el United es una mezcolanza de diferentes ideas futbolísticas, pues los fichajes adaptados al estilo de juego de un entrenador pasaron a otro con ideas distintas, una
una y otra vez. Por ejemplo, los fichajes de Van Gaal, un entrenador ofensivo, pasaron a Mourinho, un entrenador defensivo, luego a Solskjaer, un entrenador que no supo cómo usarlos, y el que le trajeron a un Cristiano Ronaldo de más de 30 años que, aunque brutalmente decisivo, necesitaba un equipo bueno en defensa que lo compensara. Y que ya con Eric te odio, ojalá se te atore una papa en el gaznati, te atragantes hasta que te mueras, cabrón. Ten Hag fue expulsado del club junto con otras leyendas para armar un equipo de jóvenes ofensivos que nunca funcionó. Y ahora Amorim tiene que jugar con jugadores que no pidió y que no se entienden entre ellos porque tienen estilos distintos, convirtiendo al Man U en la torta cubana de fichajes que nunca pudieron brillar. Respecto a Amorim, parece que al fin un buen entrenador tendrá las riendas totales del club. De momento, el United, a pesar de todo, sigue teniendo fanáticos leales que no olvidan lo que alguna vez fueron, el mejor equipo de Inglaterra y uno de los más grandes del mundo, que ven en Amorim un espejo de Sir Alex, que llegó joven y sin mucha experiencia a un United también en crisis, pero sondeando la pregunta de si lo dejarán trabajar ahora sí y hacer algo que el club lleva pidiendo desde hace una década: tener una limpia, un borrón y cuenta nueva para empezar desde cero e intentar de una vez por todas regresar a los días de gloria que alguna vez tuvieron. La plantilla de ahora, a pesar de inexperta y de no comunicarse bien entre sí, tienen en la espalda un legado con el que deben cargar. El legado de Charlton, de Law, de Ferguson, de Rooney, de Cristiano, de Ferdinand, de todos los aficionados en el mundo que alguna vez se ilusionaron para siempre con un United que era brutalmente ganador. Un United que lleva dormido desde hace años. Será la 25-26, la temporada donde al fin los Red Devils encuentren la redención. Veremos.